estudiante de la Universidad Libre de la carrera de Derecho de sexto semestre y ella es mi compañera Brenda Natalia Ayala. También estudiante de Derecho en el mismo semestre y en la misma universidad. Estamos aquí en la seccional Cali. Pues qué emoción. Yo también soy egresada orgullosamente de esa misma seccional de la Universidad Libre. Pues yo soy promoción 97, creo que ustedes ni habían nacido, pero No. no. Entonces ya pues les llevo algo de ventaja. He sido penalista por alrededor de pues el resto de tiempo y un poquito antes de tener mi grado porque logré obtener mi tarjeta profesional un año antes de graduarme, mientras culminaba pues el resto de procedimientos para la graduación y siempre he trabajado en derecho penal. Además, en los últimos años he trabajado en temas migratorios, en derechos humanos y en algunos casos, pues también por mi condición artística, en derechos de autor y regalías. Pero básicamente mi vida ha girado siempre alrededor del derecho penal. Eh, hace, hace, en el año 2022, hace 3 años, tomé la decisión de incursionar en la política, cosa que no había hecho nunca antes, ni siquiera para votar, y no lo digo con orgullo porque, pues, de alguna forma siempre pensé que la política no era algo que me correspondía, que no era para mí, hasta que entendí que todos tenemos que hacer parte de la política porque eso hace parte del contrato social, hace parte de pertenecer a una sociedad y nos corresponde como ciudadanos, pues responsabilizarnos de a quienes elegimos para administrar nuestra ciudad o nuestro país. Entonces, tomé la decisión de lanzarme por una curul, que es la curul para los colombianos en el exterior, que es de donde pues estaba en ese momento viviendo hacía ya 12 años, ya voy a cumplir 15, un poquito más de 15, y eso me permitía ir al Congreso a presentar unos proyectos de ley que quiero presentar todavía en favor de los colombianos en el exterior, en favor de la población detenida en el exterior de nacionalidad colombiana, especialmente en los Estados Unidos, en favor de un tema que se llama lista Clinton, que es como una suspensión entre comillas temporal, pero básicamente es permanente, de los derechos civiles y comerciales de los ciudadanos colombianos sin un debido proceso y entre otras como el tema de extinción de dominio. Y hoy, para este año, el año 2025, en un par de semanas estoy preparando mi solicitud ante la registraduría para que me permitan salir al territorio colombiano a solicitar, recolectar firmas para salir como candidata presidencial para el año 2026, que pues espero tener la oportunidad de ser una de las candidatas y ojalá la próxima y primera mujer presidente de Colombia para el año 2026. Ese es como mi perfil completo. Ay, Ay, muchísimas gracias. Me parece una excelente idea, o sea, la aspiración de participar ya al papel de la presidencia en Colombia. Siento que es algo bastante retador y de mucho admirar ante todo lo que se ha vivido durante estos años. Y nos parece muy chévere poder compartir espacio contigo, de darnos esta oportunidad para presentar esta entrevista y este trabajo junto con usted en estos momentos y poder como sacarle mucho provecho. No, yo feliz y me encantaría más adelante que pudiéramos hacer quizá una reunión con toda la Facultad de Derecho y no solo con la Libre, sino todas las facultades de Cali, porque cuando yo presente como mis propuestas como candidata, una de las propuestas principales es una transformación o reestructuración del sistema judicial en Colombia. Y creo que quienes son los más indicados para ser parte de este proceso de transformación, pues son las facultades de Derecho del país y obviamente las escuelas los colegios de abogados ya litigantes de varios, pues los penalistas, los constitucionalistas, todos los abogados del país, porque pues las leyes las hacen son los abogados y básicamente ese ha sido el problema que hemos tenido en los últimos años en todo este sancocho que armaron del sistema judicial, que supuestamente es sistema acusatorio criollo, pero ni es ni chicha ni limonada, entonces eso hay que reformarlo. Sí, eso es cierto. sí, eso sí. Bueno, Pues, pues, vale.
Entonces, primeramente queremos agradecerle por su tiempo, para podernos conceder este espacio para poder dialogar sobre el tema. Ya sabiendo toda su trayectoria, me parece que, como se nos ha mencionado, pues es algo como que fundamental para enriquecer esta tesis, este proyecto de tesis, algo que nos va a dejar en evidencia gracias a este video y gracias a su entrevista sobre todos sus planes y su perspectiva sobre este tema que sería la violencia bipartidista. Ujú. A continuación, pues quisiera plantearle las preguntas que están organizadas en tres ejes, los cuales son la violencia bipartidista, los pactos de élites y los desafíos actuales que esta democracia está pasando respecto a esto. Ujú. Primeramente, queríamos hablarle desde su perspectiva. ¿Usted qué opina o qué piensa sobre cómo o cuáles fueron los pactos que determinaron para que la violencia bipartidista escalara a un nivel nacional tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Usted cómo lo mira desde ese punto de vista? Mira, es una pregunta que me llega mucho porque coincidentemente soy la primera mujer candidata penalista que hay en el ramillete digamos, de opciones y el candidato Jorge Eliezer Gaitán, que lo mataron en lo que llamamos el Bogotazo, pues también era penalista. Aunque ya en el pasado tuvimos un penalista que se fue el papá de Andrés Pastrana, él realmente nunca litigó. En cambio, Gaitán era un litigante como yo, de procesos, de defender gente en la corte, ¿sí? En esa época era un sistema diferente a la instrucción criminal, pero tenía justo la misma vocación que hoy día tengo yo, que es lo que me permite tener esa sensibilidad social con la gente. Entonces, la pregunta específicamente va enfocada a determinar cómo eso influyó en el día de hoy o cuál es la perspectiva que quieren manejar en ese tema específico. No sé, en este tema es como cuál es su perspectiva y cómo esto quedó evidenciado ahorita en la actualidad. Bueno, mira, de lo que yo conozco, porque además he tenido la oportunidad de entrevistar actores que en su momento estuvieron en esa situación y hicieron parte de lo que después se llamó pues las guerrillas liberales, que fue lo que se enfocó después en las FARC, después el ELN, etcétera. Había un descontento, pero voy a ir un poquito más allá, más atrás. Nosotros somos una nación muy joven, ¿sí? Y pues si hoy día somos una nación joven, imagínate en ese momento que estamos hablando de 1948, estamos hablando de hace 80 años aproximadamente, pues éramos mucho más jóvenes, ¿no? Yo creo que Colombia es una nación adolescente que todavía está dando vueltas y tumbos como en una simbólica patria boba que nunca hemos podido superar. Ujú. Entonces, el poder nos entregaron el poder cuando ya logramos esa campaña libertadora con Simón Bolívar y logramos quitarnos el yugo colonialista de los españoles y nos entregan el poder, no sabíamos qué hacer, ¿sí? Entonces empezamos a dar tumbos entre presidentes y cómo nos íbamos a manejar, etcétera. Y eso duró pues mucho tiempo, más de 100 años en ese proceso. Pero como pasa en la historia de la humanidad, desafortunadamente para que haya alguien que surja como un héroe, se necesita un villano, ¿sí? Eso también pasa en las tiras cómicas. De pronto las tiras cómicas son un poquito la caricaturización de lo que es la sociedad. Entonces, para que exista Batman, tiene que haber un guasón, ¿sí? Porque si no, no tiene razón de ser el Batman, ¿sí me entiendes? Entonces, en algún momento, cuando surgen estos dos partidos, que el Partido Conservador y el Partido Liberal son unas instituciones que tienen casi 200 años, o sea, casi que lo mismo de constitución de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra patria, surgen estos dos partidos como una solución. Entonces tenían, y lo voy a poner así porque es más fácil que lo entiendan. Entonces tenemos que aquí está, se constituyen los partidos. En esta punta de la derecha están los conservadores y en esta punta están los liberales, pero son una misma línea, como la temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura, aquí está el calor y aquí está el frío. El Ujú. calor extremo, pero son lo mismo, ¿sí? Solo se diferencian en los grados, pero aquí está la temperatura en la misma línea. Pues así mismo es la política. Entonces aquí están los conservadores y aquí están los liberales.
pero en últimas la vida real no es lineal, sino es circular. Entonces al final terminan siendo la misma cosa, la misma cosa, pero digamos, con matices distintos, pero exactamente lo mismo, extremistas ahí, cada uno peleando por lo suyo. Entonces, para que los liberales fueran los héroes, convirtieron en villanos a los conservadores y viceversa. Entonces, la sociedad de alguna forma se identificaba con una cosa y con la otra y se empezó como como a matricular en cada una de las puntas. Entonces los que eran conservadores prácticamente se volvían enemigos de los liberales y los que eran liberales se volvían enemigos de los conservadores, que es muy parecido a lo que pasa con la religión. Cuando la gente asume una religión, considera que esa es la verdad verdadera, la única verdad y la única realidad, y primero no acepta otras realidades y segundo quiere convencer a todo el mundo que esa es la única realidad y el único camino. Igualito pasa con la política. Entonces, en ese momento los partidos, cada uno asumió esa posición y empezaron los enfrentamientos. De alguna manera, los colombianos, pienso yo que heredamos un poco esa violencia que traían los europeos que nos vinieron a conquistar, ¿sí? Porque los indígenas nativos que traemos de nuestra cultura no son tan violentos como los que había en su momento en México o en Perú. Nuestros indígenas eran más tranquilitos, pero se revolvió esa cultura indígena con esa cultura que traían los españoles, que fueron españoles violentos, que nos mandaron que eran los que estaban presos, los que estaban en la cárcel, los que de alguna forma heredamos esa violencia y entonces ya no aprendimos a manejar las cosas de una forma racional, sino por la violencia y queríamos imponer por la fuerza lo que nosotros consideramos la verdad. Entonces empezaron todos los enfrentamientos. ¿Qué pasó? Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo ya venía de un hartazgo terrible, de una polarización como la que estamos viendo hoy, aunque hoy no hablan de partido conservador y liberal, sino que ya el enemigo cambió a lo ultraderecha, fascistas por allá, y ultraizquierda, no, estos guerrilleros terribles. Entonces, es la misma historia, le cambiamos de nombre, pero es la misma situación que seguimos viviendo a través de la historia. ¿Sí? Entonces nos convertimos en bipartidistas igual, entonces porque necesitamos el héroe y el villano. Y así la política siempre se ha manejado así, con un héroe y un villano. Siempre necesitamos un enemigo para vernos como el héroe, ¿sí? Y los que están haciendo política siempre generan en el imaginario colectivo ese enemigo para poder matricular a los héroes aquí. Entonces nosotros vamos a salvar a la nación de esos de allá que son los malos. Y cuando pasa el asesinato terrible de Jorge Luis Gaitán, él era muy querido por el pueblo, la gente veía en él una oportunidad porque era alguien que venía del pueblo, que entendía el pueblo y que tenía un poder oratorio increíble. Entonces él tenía un discurso que permitía que la gente se identificara con él. Y pues la gente estaba pues muy cansada de más de lo mismo y él iba a ser el siguiente presidente, pero lo matan. Y al matarlo se genera una ola de violencia terrible. Parte de la historia que te puedo contar, porque yo fui la abogada de Martín Sombra, que a propósito murió hace 2 semanas. Yo conté su historia en un libro, se llama El peso de la sombra, donde él me contaba que justo su papá, ¿sí? El señor Mejía, él estaba con él en el momento en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Y en esos momentos él fue herido de muerte y le hizo prometer y jurar que iba a vengar su muerte, porque ya había también visto morir a su mamá de manos del ejército. Iba a jurar a vengar su muerte de los malos, que eran el ejército y los de los conservadores. Esos eran los malos. Y se lo entrega a Manuel Pedro, a Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, alias Manuel Marulanda Vélez, que desde ese momento, que ya venía también luchando mucho contra las injusticias, se convirtió en el líder de se llamaban guerrillas liberales, y se fueron a crear todas estas guerrillas a Marquetalia, y empezaron a juntarse como una guerrilla liberal. Muy a propósito de eso, Guillermo León Valencia, voy a mirar qué año fue presidente. Guillermo León Valencia, que
es el abuelo de Paloma Valencia, ¿sí? Sí. Él ordenó, él fue, ajá, exacto, eso fue en el 62. Este es un dato importante. Cuando entonces Manuel Marulanda Vélez se lleva a toda la gente que estaba descontenta y que se unieron en contra de la muerte de Gaitán, se van y se juntan en Marquetalia y empiezan las guerrillas liberales. Y se unieron, pero allá no había presencia del Estado. Eran aproximadamente 200 hombres que eran los que estaban en ese lugar y empezaron a manifestar y a enviar panfletos al resto porque no había internet. Entonces tocaba mandar, hacer un panfleto con imprenta, una cosa ahí que hacían parecido como a la fotocopiadora y lo mandaban de manera clandestina a otros pueblos para decirle a, las otras, a otros pueblos tienen que unirse contra el gobierno porque nos tienen esclavizados, porque nos quieren mantener pues oprimidos y nos tenemos que rebelar porque necesitamos derechos, necesitamos igualdad. De hecho, justo ese año, porque para eso, para esa época, justo unos años antes estaba gobernando un presidente de izquierda moderada, que era Olaya Herrera, pues nos dieron el derecho a ser ciudadanas a nosotras. Antes de Olaya, nosotras no teníamos derecho como ciudadanas, éramos objetos de nuestros esposos o nuestros padres y tampoco teníamos derecho ni a tener propiedades a nombre nuestro ni a ir a estudiar a la universidad. Eso ocurrió en el primer gobierno liberal, se llamó el primer gobierno liberal o la primera fase liberal de Colombia, ¿sí? Ujú. El primer estado liberal, que eran de izquierda moderada. O sea, nosotros tenemos derechos gracias a la izquierda moderada de esa época. Y entonces ahí era que venía Gaitán y empieza pues esa transformación social. Y de ahí se van estos insurgentes a montar las primeras guerrillas liberales para ir en contra del Estado. ¿Qué pasó? Eran 200 hombres que estaban en Marquetalia, que se empezaron a unir desde de esa época, o sea, más de 10 años en ese movimiento contra el gobierno y contra la derecha o los conservadores, y Guillermo León Valencia, que era el presidente de la época, decidió mandar 2.000 hombres a acabar con esos campesinos que se estaban armando contra el gobierno y contra la derecha, ¿sí? Y ese fue como el primer gran genocidio que cometió el Estado y eso generó una ola de violencia mayor. Para esa época ya se estaba hablando de crear el Frente Nacional para tratar como de equilibrar las cargas, como hacernos pasito. Entonces ellos dijeron, no vamos a pelear más, vamos a sacar a Rojas Pinilla. Rojas Pinilla fue un dictador, pero era un dictador de tinte izquierdoso. Él no era era un militar, pero extrañamente no era un militar conservador, sino un militar liberal, ¿sí? De hecho, gracias a él, después nos dieron, él permitió que tuviéramos el derecho a votar y a ser elegidas en Ujú. ese momento. Ahí ya adquirimos ese derecho gracias a Gustavo Rojas Pinilla, que además, pues la historia lo dice, fue uno de los presidentes que más obras hizo en el país, hizo una cantidad de cosas y con todo eso, pues que fue un hombre de, digamos, izquierda moderada. Pero como era dictador, entonces se armó como un concilio militar para poderlo sacar del gobierno y ahí fue que decidieron crear el Frente Nacional. Entonces era un periodo de los liberales, un periodo de los conservadores, un periodo de los liberales, un periodo de los conservadores, para mitigar esa violencia que se había generado después de la muerte de Jorge Luis Gaitán y dar una estabilidad política, por lo menos de manera temporal, ¿no? Para permitir que haya como una repartición del poder, porque no había tampoco oportunidad de otros partidos, ¿no? Solo había el liberal y el conservador. No le daban chance ni a los independientes, ni que es que vino una ola nueva, no, 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 eso vino mucho, muchísimo después. En ese momento solo existía el bipartidismo, ¿no? Que también se ve muy marcado todavía, porque todavía estamos viendo que la gente habla de izquierda y de derecha como si no existiera nada más. Uribe y De hecho, Sí. exacto, estamos entre Uribe y Petro como si no existieran más líderes, pues en realidad hay una ausencia de liderazgo tremenda. Por eso surgen personas nuevas como yo, que nunca hemos hecho política, o como ustedes, que de pronto el día de mañana me dicen, me voy a lanzar de edil, me voy a lanzar de concejal, o quiero ser alcalde de Cali, lo que sea,
pero porque ya pues eso de izquierda a derecha o Uribe y Petro, ya estamos dándonos cuenta que es un juego que crea la política para poner un héroe contra un villano, ¿sí? Que así es como se ha manejado desde la época de Maquiavelo, que Sí. siempre decía esa es la forma de manipular las masas, esa es la forma de manipular el pueblo. Entonces, pues poco a poco uno se da cuenta de eso y empieza a tratar de sacar unas nuevas oportunidades o tener alternativas para que la sociedad entienda que eso no es lo único que existe. Ujú. Desde ahí surge toda esa violencia. Ahora, también se habló o sea, que marginaban al resto de las personas, o sea, que alguien que pensaba diferente lo eliminaban. Mira lo que pasaba en esa época. No solamente los eliminaban físicamente porque los asesinaban, sí, que había como una especie de grupos especiales de asesinato contra el contrario. También cuando estaba, por ejemplo, gobernando, si llegaba al poder un liberal antes del Frente Nacional, porque ahí se crearon las reglas. Si llegaba un presidente liberal, entonces iban y expropiaban los bienes de los conservadores, los perseguían, los metían presos, los mataban. Y si llegaba un conservador, entonces venía y hacía exactamente lo mismo. Los perseguían, les quitaban los bienes, los mataban, los metían presos. Entonces el Frente Nacional dio como una tregua. Era como, vamos a hacernos pasito, vamos a dividirnos el poder, ustedes un periodo, nosotros otro periodo, y vamos a tratar de sacar esto adelante de forma pacífica. Es como una especie de amnistía o de una tregua temporal que surge como una transición relativa pacífica entre esa dictadura y lo que después se constituyó como el Frente Nacional. Eso es como la parte de la historia de lo que conocemos y que es lo que muestra exactamente lo que ocurrió después de la muerte de Gaitán. Correcto. Bueno, aquí ya voy a entrar un tema ya de muchos años después, con el Ujú, tema de la violencia, de todo lo que pasó con el M-19, las FARC, todas esas ujú, guerrillas, también la parte del paramilitarismo que también influyó. Entonces, vamos a hablar ya sobre el acuerdo de paz del ujú, 2016. ujú. Es ¿de qué manera considera usted que el acuerdo de paz de 2016 se diferencia de los pactos tradicionales entre élites y qué desafíos persisten para lograr una implementación efectiva y una verdadera democratización? A su perspectiva, lo que ha ocurrido todos estos años en torno a todo lo que ha pasado a raíz de esa violencia bipartidista desde mucho, mucho atrás de lo que se conoce en la historia. A ver, todos los gobiernos han intentado implementar unos procesos, digamos, transicionales para tratar de mitigar la violencia, ¿sí? Por ejemplo, en el gobierno de Uribe se creó Justicia y Paz, la ley 975. Y esa ley buscaba someter a quienes pertenecían a las AUC, a las Autodefensas de Colombia, para que se sometieran a la justicia y había penas entre 5 y 8 años, 5 para los militantes, 8 para los comandantes, pero tenían que garantizar la verdad, la reparación, la no repetición, eso era como parte del proceso de lo que se vivía en Justicia y Paz. Yo hice parte de muchos procesos de movilización de grupos en esa época y pagaban entre 5 y 8 años. De hecho, logré abrir la puerta para que en el proceso de justicia y paz aceptaran guerrilleros, porque eso fue creado inicialmente solo para personas de las AUC, pero pues la guerrilla también venía de ese proceso y tenían la oportunidad de entrar allí también igual, contar la verdad, reparar. Parte de la verdad es reparar y no repetición, o sea, era como los preceptos que se manejaban allí, pero había de alguna manera un pago por los delitos cometidos, que era entre 5 y 8 años. Ujú. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz? En la implementación de la justicia especial para la paz, mi concepto personal es que se falló en el tema de la impunidad, porque allí lo que se hizo y que no me parece correcto es que se hablaba de cero cárcel, ¿sí? 0 días de cárcel. Es decir, quienes entraban en justicia y paz tenían que pagar entre 5 y 8 años. Y cuando Juan Manuel Santos impone el acuerdo de paz,
que lo impone porque tampoco tenía obligación de salir a hacer el plebiscito que lo perdió, si se acuerdan que ganó el no. Si no es que la gente no quisiera la paz, todo el mundo quiere vivir en paz, pero esa paz que se planteaba era una paz que generaba una sensación de impunidad, porque ¿cómo es posible que alguien que lleva 20 años o 30 años en grupos al margen de la ley, que ya se pasaron de la ideología al terrorismo, porque una cosa es que yo tenga una ideología y quiera cambiar el país, como fueron las primeras guerrillas liberales que iban en contra de todo ese estamento que era violatorio de los derechos, que no nos dejaban ni siquiera nosotras votar, a lo que se convirtieron después, que extorsionaban a la misma gente que supuestamente defendían, que los secuestraban para pedirles vacuna y que se convirtieron en aliados del narcotráfico. Esa guerrilla ya no era una guerrilla ideológica, eran terroristas. Entonces decirle a unos terroristas, venga, siéntese al Congreso, venga, les doy espacio, venga, los convierto en un estamento político y ustedes van a hacer 0 días de cárcel, dejaba una sensación terrible de impunidad. Y de hecho, eso persiste hasta el día de hoy. Y creo que el balance que tenemos después del 2016 a la fecha, casi 10 años de la JEP, ha sido fatal. No hay una verdad construida. De hecho, eso se ha manipulado de una forma terrible. No existen condenas específicas de nadie. No ha pasado nada. Ha sido un estamento más político que judicial y pues no ha tenido los resultados que queremos. Eh, Pienso que fue un tema muy político, más que cualquier cosa, tan político que eso le permitió ser como el galardonado con el Premio Nobel de Paz, pero realmente la paz no se construyó con eso, al contrario, hizo una brecha mucho más grande, una sensación de mayor impunidad y pues no ha pasado absolutamente nada porque se ha vuelto una cacería de brujas, tratando de con estos argumentos y con de esta institución de la Justicia Especial para la Paz, pues de convertirse como en un perseguidor de parte de los que participaron, pero del lado contrario, porque ha protegido a los que son de izquierda, pero ha perseguido a los que pertenecían al Estado y a los que eran los terceros que prácticamente eran las víctimas, porque a un ganadero que le tocaba dar una vacuna y que ahora es procesado porque le tocaba dar una vacuna a la guerrilla, pues genera una sensación de injusticia, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado al interior de toda esta jurisdicción especial para la paz que se dio con el acuerdo de paz. Ahora, obvio, todos queremos la paz. Entonces, desde el Gaitán, si tú escuchas, ¿ustedes han escuchado los discursos de Gaitán? Sí, ¿Han escuchado que ellos desde esa época hablaban de cambio? sí, ¿Sí? Hablaban de paz. O sea, tú pones un discurso de Gaitán sin decir que es Gaitán y sin decir de qué época es, y es como si estuvieras poniendo un discurso vigente para el año 2025. Estamos dando vueltas en círculo sobre la misma temática, que queremos el cambio, pues todo cambia, siempre hemos cambiado, o sea, si miramos desde el 1948 a la fecha, siempre hemos cambiado, hemos avanzado, hemos mejorado, tenemos mejores carreteras, ya tenemos mejores derechos, ya tenemos la brecha que había entre el hombre y la mujer se ha ido cerrando, que todavía hay mucho por trabajar, sí, pero se ha ido cerrando, no se ha quedado estática. Todo ha cambiado, todo cambia, siempre todo cambia, menos el discurso político. sí. Ellos siguen con ese mismo discurso porque ese discurso vende una esperanza que no se puede sanear, porque si tú ya saneas la esperanza que vas a vender, ¿sí Mm. es? Entonces, a la gente hay que mantenerla con la esperanza, pero si le cumples la promesa de la esperanza, entonces ya no hay nada que vender. Entonces siempre los tienen con la esperanza y la esperanza y la esperanza y vamos a cambiar y vamos a mejorar y vamos a cerrar la brecha social y vamos a tener mejores condiciones laborales y vamos a tener, es la misma historia, siempre han vendido lo mismo. La verdad es que pues no ha cambiado el discurso, todo ha cambiado menos el discurso. Entonces sí, pienso que ese proceso del acuerdo de paz fue un tema más político que judicial y las consecuencias se están viendo, pues porque eso solo ha sido un tema, digamos, un gasto más para el Estado, ¿sí? Una carga más para lo que nos corresponde como nación de sostener en el estamento, pero los resultados no se han visto, no han sido los esperados.
igual han visto, la seguridad de los líderes sociales ha estado igual deteriorada, o sea, eso no ha mejorado en nada. Yo creo que La ha rey empeorado, Sí. ha empeorado. en este gobierno ha empeorado, en este gobierno ha empeorado. La reincorporación de excombatientes tampoco, también tenemos muchas bajas en ese sector y tampoco han tenido una efectiva reincorporación de combatientes, de excombatientes. Entonces sigue habiendo esa división. Ah, usted es un excombatiente, entonces no hay segundas oportunidades, no hay reincorporación social, no hay un perdón social. Colombia no está acostumbrada al perdón y Colombia no sabe cómo pasar la página. Siempre estamos martillando en lo que pasó. Y si alguien paga 20 años de cárcel y salió, pero es que es un asesino, pues si ya pagó, ¿pero qué es esto? No, no pasamos la página, no sabemos perdonar. Entonces hay que hacer primero un trabajo social con nuestra comunidad en general para que aprendamos a pasar la página porque somos una sociedad básicamente violenta y tenemos que en algún momento cerrar ese capítulo de violencia y empezar de cero. Pero eso es un tema que tiene que salir del corazón de cada colombiano, no de una ley de la República, porque la ley puede salir, pero la gente sigue martillando en eso y nunca pasamos la página. Me culpa Entonces, el no odio. está fácil. Sí. Y la siguiente pregunta que le tenemos siguiendo como con el hilo de la justicia democrática, era como preguntarle como cuáles eran sus principales retos para superar esta herencia cultural que nos acaba de mencionar. ¿Cuáles serían los retos que usted espera cumplir y sobrepasar? Además de cómo esta política del bipartidismo ha dado en la construcción de una democracia auténtica y participativa en Colombia. O sea, ¿cuáles retos lograría usted para que esto sea una democracia auténtica? Mira, yo creo que la democracia auténtica no se puede enmarcar en un bipartidismo. Si tú hablas con la gente de tu generación, ¿sí? Incluso con la de la de generación anterior a la mía, o sea, digamos, la gente de los entre 40, entre 30 y 40 y menores de 20 que son otra generación, que son los de menores de 30 que son ustedes, la Ujú. gente ya no cree en partidos, cree en gente, ¿sí? Uno no sigue a alguien porque sea un partido de izquierda o derecha. Es más, ustedes que están haciendo este trabajo deberían hacer una pequeña encuesta sin ir muy lejos en el mismo salón de ustedes y les preguntan a sus compañeros, ¿usted es de izquierda o de derecha? Entonces digamos que dicen de izquierda. Y entonces, ¿qué lo convierte en una persona de izquierda? Que le diga tres cosas, ni que era 5 ni 10, tres cosas, para que te des cuenta que la gente no sabe qué es izquierda y qué es derecha. Es pura Es más, al día de hoy la gente no sabe ya, hoy día, de pronto hace 40 o 50 años sí, pero hoy día la gente no sabe qué lo hace un conservador y qué lo hace un liberal. ¿Me entiendes? O sea, la gente no sabe eso. El pueblo en general no identifica por qué es de izquierda o por qué es de derecha. Se circunscribe en la izquierda o en la derecha porque sigue a una persona. Es la persona lo que sigue. Y esa persona, como sabe de política, sabe que tiene que generarse héroe y construir un villano. Entonces es más fácil construir un villano de carne y hueso, porque por ejemplo en mi caso, que yo estoy haciendo política pensando en que hay que transformar esa forma de ver la política, pues mi villano no es la gente, mi villano es la injusticia social, la falta de seguridad alimentaria, la falta de seguridad territorial, si me entiendes, la falta de empleo, ese son mi villano, no ni Petro ni Uribe, ¿sí? No, o Vicky o Santiago Botero, no, porque pues ellos no son lo que yo quiero construir como un villano. Yo soy el héroe de un villano que quiero ir a combatir, pero mi villano me queda más difícil porque es más fácil ponerle una cara y un nombre al villano, Ujú. porque la sociedad y el ser humano está acostumbrado a eso. Pero realmente el villano no es ni Uribe ni Petro. El villano es que no tenemos seguridad en las calles, el villano es que no hay trabajo, el villano es que no hay comida para nuestros hijos o para nosotros. Ese es el real villano, eso es lo que hay que combatir, no a otro ser humano. Entonces, esa es como una dinámica que nosotros hemos traído como ciudadanía, como sociedad, que tenemos que tratar de erradicar. Pero también tenemos que erradicar cosas de nuestra cultura, porque traemos una cultura terrible de la malicia indígena, del vivo bobo y de las cosas fáciles. Y eso nos convierte en una sociedad corrupta.
Cuando queremos las cosas fáciles sin un esfuerzo, entonces por eso terminan los muchachos metidos en los grupos armados o en los grupos de narcotráfico o haciendo cosas rápidas para conseguir dinero. Ujú. Y eso no está bien. O que no queremos hacer la fila larga, sino que pues nos vamos y nos metemos y nos colamos o pagamos para que nos pongan adelante. Eso también es corrupción. O si la embarramos y nos pasamos un semáforo en rojo, nos para el policía, entonces en vez de asumir la responsabilidad y pagar la multa, le queremos dar 50.000 razones para que no nos multe. Eso es parte de nuestra cultura. Mientras tengamos esa cultura, pues no podemos tener un gobierno distinto al resultado de esa cultura del vivo bobo. Entonces, por eso venden los votos, por eso es fácil cuando la gente está haciendo campaña ir y conseguir con 8.000 millones de pesos una curul para ganarse 1.600 millones de pesos en 4 años. Entonces, si invierto 8.000 para ganarme 1.600, pues, o sea, las cuentas no dan, es matemática básica. ¿De dónde sale el resto de la plata? Pues de la corrupción. Claro. Y tenemos un círculo vicioso y la gente no ve eso y sigue votando por el tipo que va y compra los votos y no hace las cuentas de lo que le está invirtiendo. Y resulta que esos otros 6.000 millones o 10.000 o 20.000 que se roba, pues son plata nuestra también, porque nosotros somos los que trabajamos para poner la platica de los impuestos que nos cobran para mantener a todos esos señores que llegan ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que generar esa conciencia para que la gente entienda que tenemos que cerrar ese círculo. Entonces yo pienso que hoy día la gente no está más atada al bipartidismo como tal real, sino más bien simbólico. Se quieren meter aquí, yo soy, entonces se denominan católicos o cristianos o eso, o se denominan de izquierda, o se denominan de derecha, o se denominan activistas o socialistas o progresistas, porque se necesitan meter en alguna condición para identificarse con algo. Y pienso que hoy día tenemos que empezar a generar la conciencia de identificarnos con alguien más que con una ideología, porque hay gente buena y mala en todo lado. Hay gente buena en la izquierda y hay gente buena en la derecha, pero también hay gente mala en la izquierda y también hay gente mala en la derecha. Entonces no se trata de perseguir un, una ideología, sino un ser humano. Entonces, mirar esa persona que quiere dirigir los destinos sin importar cuál es su tinte ideológico, sino ver cuáles son sus propuestas concretas. Colombia como un Estado social de derecho, ¿sí? Y se reconocía una Colombia diversa. Desde ahí se habló de Colombia por regiones y se habló de descentralizar el poder. ¿Por qué? Pues porque siempre ha estado centralizado. En Sí. Colombia y en muchas partes, pues cuando se creó la República en Colombia y cuando se creó el presidencialismo, pues el presidente era como un dios, que yo digo, Dios, ya salgamos de ese concepto, o sea, presidente es el director de una rama, la rama ejecutiva, pero hay otras ramas del poder que están en equilibrio y en balance. Entonces, el Congreso, también hay que elegir un buen Congreso si queremos un buen gobierno, porque actualmente se han convertido en unos extorsionistas del gobierno para poder que las cosas funcionen. Entonces, el presidente puede querer hacer muchas cosas, pero si el Congreso es un Congreso corrupto, extorsionador, extorsionista, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí me entienden? Entonces la gente también tiene que tener conciencia de eso. El presidente no es Dios. Y la Constitución del 91 ya preveía eso de que podíamos pasar del centralismo absoluto, donde estaba ahí sentado en Bogotá, Dios tomando decisiones para los 1.105 municipios, y regionalizar el poder, descentralizar el poder y hacer regiones autónomas económicamente. Ese es mi planteamiento, eso es lo que tenemos que hacer, porque cada que sube un presidente dice, eso es lo que hay que hacer, pero cuando sube y se da cuenta que tiene 500 billones de pesos de presupuesto para gastárselos él como él quiera y tener arrollados a 1.105 municipios, a 32 gobernadores, etcétera, pues le cuesta soltarlo y entonces lo mantiene aquí amarrado y entonces no hace nada para que eso cambie. Si queremos un país distinto, con mejores oportunidades, con desarrollo regional, necesitamos que sean las regiones, los territorios los que se empoderen. Y para eso el presidente, que es la cabeza del Ejecutivo, tiene que ejecutar todo eso para que las regiones sean autónomas económicamente y no dependan del centralismo. Esa es la primera cosa que hay que hacer. La segunda cosa que hay que hacer es que hay que tecnificar el Estado. Tecnificando el Estado, es decir, poniéndole tecnología al Estado, pues podemos tener control y sabemos por dónde es que se está yendo la plata que se roban,
por ejemplo, 15 billones de pesos que se roban en salud es por falta de control en la atención al usuario. Si aplicáramos, ya tenemos la cédula digital, que ya casi todo el mundo la tiene. Si aplicamos la carpeta digital del ciudadano, que ya está creada, ya existe el concepto, en el tema de salud, pues ya no se pueden robar la plata del usuario que va a ser parte del prestador de salud. ¿Por qué? Les voy a hablar de casos reales. El caso del cartel de la hemofilia se dio y se robaban billones de pesos, billones, no millones, no, billones, porque iba un usuario al hospital por una gripa y ellos facturaban una hemofilia. Una gripa vale 100.000 pesos, una hemofilia vale 800 millones y se inventaban la gente. Entonces hay gente que vive por ahí en la montaña que nunca ha venido a Cali, nunca ha bajado a Bogotá o lo que sea. Ellos ponían el número de cédula, el usuario tal y era hemofílico. Entonces de ahí sacaron billones de pesos porque cada enfermo de hemofilia le cuesta al Estado 800 millones de pesos. Eso multiplíquelo por miles, ¿sí ve? Y así eso es por falta de control. Si podemos aplicar la tarjeta del ciudadano, la tarjeta, la carpeta digital del ciudadano, entonces es con control biométrico, con seguimiento, con una caracterización, entonces ya sabemos que, vino hace 2 meses a una examen de sangre, le salieron estos resultados y eso va quedando ahí. Entonces ahora no le pueden salir con que es hemofílico o no pueden inventarse que fue, si no fue porque no le hicieron los biométricos. Y ahí hay un ahorro increíble. Y eso pasa en todos los sectores del Estado. Por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tierras hay 3.000, había antes de Petro 3.800 empleados. Esos empleados servían para hacer unas funciones ahí que con 500 se puede, pero tienen 3.800, ¿sí? Eso los pagamos todos nosotros, sus papás, ustedes todavía no. Aunque sí, entre comillas, porque si ustedes van a la esquina y compran una gaseosa y de esa gaseosa dejan 200 pesos de IVA, eso va al presupuesto nacional, o sea que también ustedes aportan, todo el mundo aporta, en Sí. IVA, en impuestos, en todo. Entonces, entonces, esa, digamos, esa entidad tenía 3.800, pues Petro o su administración autorizaron 1.700 contratos más, contratos de prestación de servicios, ¿sí? Que en la reforma laboral quedaron como contratos de prestación de servicio a término indefinido, para poder legalizar que se sigan dejando esas personas, que eso es una nómina paralela, porque en el Estado deberían ser nombrados como funcionarios públicos, no con contratación de servicios. Y es el doble de los contratos que hay. Entonces, hay 2.8 millones de empleados. Como casi 1 millón de empleados son clientelismo, son mentiras, son fachadas. Se los reparten entre los senadores, como esto que les estoy diciendo, en un instituto donde no caben ni siquiera los 3.800 empleados y ahora hay 1.700 más, que facturan 3.000 millones de pesos al mes, que alguien se los está embolsillando, o varios, porque allá no va nadie a trabajar, porque no hay ni puestos para sentarlos. Y así estamos en un mundo de instituciones del Estado. Pues si tuviéramos tecnología, pues sabemos que eso está pasando y que no los necesitamos y se quitan de ahí. Listo, va a haber 1 millón de desempleados, pero tenemos que fortalecer la economía para que esos empleados vayan al sector privado, que allá sí les toca trabajar y se van a ganar su papita con el sudor de su frente, no con el de los colombianos. Entonces, el Estado tiene que ser eficiente y eso significa que hay que reducirlo a sus justas proporciones. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es que tenemos que recobrar el territorio, ¿sí? Soberanía territorial. ¿Por qué? Pues porque más de 504 municipios están con presencia de grupos armados al margen de la ley. Eso significa que el Estado no tiene control. Para eso necesitamos, primero, ponerle más dignidad y más moral a las Fuerzas Armadas y también más tecnología, porque las fuerzas del mal tienen mejor tecnología que las Fuerzas Armadas. Entonces también estamos hablando de tecnología. Y por último, pues para que todo eso tenga una finalidad, pues hay que fortalecer el sector público, perdón, el privado. No podemos seguir ahorcando a los empresarios, ni al emprendedor, ni a la gente que quiere generar empleo, y satanizándolo como el malo cuando es el que realmente pone el dinero para que se mueva la economía. Si no, mira, si yo tuviera, yo hago empresa desde el 2005, tengo dos, una desde el 2005 y una desde el 2009. Es mucho más fácil vender todo, comprar un edificio y poner a rentar el edificio y a mí me llega la plata y ya. Hacer empresa. Hacer empresa es un acto de fe. Pero ¿por qué uno no hace eso? Pues porque si uno echa a toda la gente a la calle, se va un poco de gente
y cada empleado es una familia. Y uno trata de que las cosas se mantengan para que la gente tenga su empleo y puedan seguir adelante en vez de tener una renta pasiva. Es mejor tener una empresa porque eso ayuda a la economía, pero para uno es un desgaste, más cuando lo ven como el malo, le ponen más impuestos. Hacer empresa en Colombia es súper costoso. Entonces, si le vamos a poner más costos a los empleadores para que tengan más empleados, también hay que darles unos alivios tributarios, no podemos ahorcarlos, porque entonces el desempleo se va a aumentar. Máxime si vamos a hacer un estado eficiente donde va a salir casi 1 millón de personas a la calle a buscar empleo. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Entonces, para mí, esos 4 puntos, ¿sí? Primero, pues obviamente el principal, bueno, en el orden, digamos, de las propuestas, primero la tecnificación del Estado, eficiencia. Segundo, la soberanía territorial. Y tercero, el fortalecimiento del sector privado, porque es la única forma que la economía se mueva. Y básicamente eso. Y dejar de mandar esos mensajes de odio, de polarización a la sociedad, porque el enemigo no es la gente, el enemigo es la pobreza, la desigualdad, la violencia, todo lo que estamos viviendo. Ay, muchas gracias, señora Sondra. Realmente estamos muy agradecidas con usted. Nos encantó compartir este tiempo, poder escucharla, poder entender su punto de vista. Me alegra mucho poder compartir este momento. Además que también quería hacerle un mensaje como de admiración por su manera de pensar. Como Tan bellas. usted tiene pensado para Colombia, que es tanto unir la política, lo judicial y también nos ha dado a entender que también tiene un punto de vista humanitario. Tan bellas. Claro, creo que es algo que ya se necesita aquí. Además, como usted también nos mencionaba, usted no quiere hacer, o sea, todo tiene que ver con una mejora, Ujú. pero también se enfoca en la evolución, ¿sí? No solamente hablando de una mejora de quitando el bipartidismo y ya, no, sino también de la evolución. Como sabemos, todas las personas en este mundo somos seres evolucionantes, que evolucionamos en todos los sentidos y usted se está basando en eso. Simplemente está mirando lo que necesita Colombia en estos momentos para poder seguir avanzando. Hablando sobre el tema del bipartidismo, también me alegra poder escuchar que no lo mira tanto de un lado como de izquierda o derecha, de Petro o Uribe, sino que tiene su manera distinta de pensarlo, algo más realista, no basándose tanto en la historia o basándose en lo que las personas cada una piensa, sino basándose más en lo que realmente se necesita Colombia. Sí, no. Así es, así es. Y que más gente joven se interese por el tema de la política. Sí, correcto. Sí, nos, algo que ha sido muy retador, porque uno ve como, por ejemplo, yo hace un tiempo yo quise entrar a un grupo que fue el de Soy Joven Cabal. Quise ver cómo era la experiencia desde ese punto de vista en el Centro Democrático, ya con los jóvenes cabales. Y digamos que presenta varias matices. O sea, yo lo hablo más que todo como matices en vez de una perspectiva, porque Ujú. las perspectivas son dos, ante como usted lo dijo anteriormente, y los matices ya son como lo que se desprende de cada uno de esos dos puntos. Sí. Y ver que es cierto, o sea, uno le pregunta a alguien qué es de izquierda y qué es derecha y uno se pone a ver y ellos siguen es la tendencia. Es una tendencia, no hay conciencia, no hay como una parte en que sean conscientes de qué es lo que significa, qué es lo que necesita el país, hacia dónde quiere que de verdaderamente debemos de llegar, porque lo que yo he escuchado es que para que Colombia no tenga más violencia, se moriría como 2 siglos más, para que el país pueda estar en paz, pueda dejar esa cultura del odio hacia un lado y podamos dar ese perdón y ese paso siguiente y poder construir mejor nuestra sociedad a un mejor futuro. Entonces es chévere como esa posición, ver como esa manera de llevar de lo que necesita el país, como lo dijo mi compañera. Siento que es lo que el país verdaderamente debería inclinarse para poder, pues, valga la redundancia, como lo dije, pues avanzar, porque ya es hora de dar un paso siguiente y darle Dejar un de dar círculos. sí, no quedarse con ese mismo círculo vicioso, dándose uno contra otros. En vez de una mejora, yo he visto que ha sido una desmejora. Claro, porque además, si alguien gana, tenemos la cultura del rabón, esa es otra, ¿sí? Sí,
Entonces, listo, ya, salimos de la contienda y ganó X. Los otros, en vez de listo, decir, ya ganó, venga, nos unimos, vamos a trabajar todos juntos porque esto salga adelante y en las próximas contiendas nos vemos, es Ujú. mirando cómo le ponen la zancadilla para que a ese le vaya mal. Exacto. Todo el tiempo, o sea, la oposición no es una oposición objetiva, es una oposición sistemática sin fundamento, porque uno se debe oponer hacia lo que está mal, no a todo, o sea, se convierte en oposición, es que todo lo que digas no, ni me digas, ya le digo que no, ni lo miro ni lo leo porque es no. Eso Ujú. no tiene sentido porque es el país el que está en juego. Entonces somos muy rabones. Eso también hay que acabarlo. Porque si se acaban las elecciones y gana X, Y o Z, el que sea que ganó, pues ya ganó. Los otros tienen que quitar la camiseta de participantes hasta que vuelvan a abrir las elecciones y tenemos que trabajar los que tengan algún tipo de liderazgo, pues por el bien del país, para que le vaya bien al que está ahí, porque es que si le va bien al tipo, le va bien al país y ya después habrá otra oportunidad de mostrarse otra vez para tener la opción de que la gente lo elija a uno. Pero no, somos súper rabones y tampoco queremos que le vaya bien a nadie y entonces por eso es que todo el mundo siempre está haciendo la zancadilla y nunca avanzamos como deberíamos. Digamos que el avance es mínimo porque llega el otro y quiere destruir lo bueno que se hizo para que no toque reconocer que el otro hizo algo bueno. Eso también me parece Y muy gracias a ello también las absurdo. personas ya no saben qué creer, o sea, Sí. ya no saben en qué confiar, o sea, en qué decidir y qué ver como qué es lo que uno verdaderamente debe de aceptar, como la verdad, como qué es lo que está pasando, otros se dejan llevar, o sea, ya entra como unas masas muy grandes en la sociedad que genera también y participa también, porque eso también participa el mismo pueblo para que eso se dé esas polarizaciones entre tantos pensamientos que hay, tantas ideologías de partidos. Siento que eso también influye mucho. El que haya muchos partidos es una buena señal de democracia, ¿sí? Porque cuando solo hay partido liberal o conservador, o izquierda o derecha, significa que no hay mucha participación y que estamos muy limitados. Que hoy día haya, por ejemplo, la lectura mía, que hoy día estemos más de 40 precandidatos presidenciales, que en algún momento eso se va a cerrar como un embudo y van a quedar 15 y después 8 y así los últimos dos. Eso no está mal, eso significa que hay participación, significa que la democracia ha cumplido su objetivo. Ya la discusión sería si la democracia sirve o no, eso es otro rollo, pero que la democracia está haciendo, digamos, su función, sí, porque ya no son los mismos dos de siempre. Ahora hay un ramillete de gente nueva que han salido, que los outsiders, que la cosa, que la otra, que la periodista, que el de allá. Pues porque si todos creemos que podemos es porque hay participación y hay posibilidad de participar. Entonces ya no son los mismos caudillos, los dos o los tres o los cuatro que había de siempre. Sí, el mismo Lleras, el mismo Uribe, el mismo Petro y el mismo de siempre, el de Fajardo. No, tenemos 40. Entonces, pues no pueden decir que la democracia no está funcionando porque pues hasta el perro a la esquina quiere lanzarse y ahí se ha lanzado. Ya que queden o no queden, eso es otro cuento porque eso es un trabajo que hay que hacer a nivel nacional y darse a conocer y la gente ya votará o no votará por uno. Y si hay maquinarias y si hay estructuras, eso es otro cuento. Pero Ujú. que existe democracia, pues claro que existe. Tan existe que tenemos un gobierno de una persona de una segunda oportunidad que fue amnistiado, que fue guerrillero y ahí está de presidente. Entonces, todo el mundo tiene la oportunidad. Que eso funcione o no funcione es otra discusión, pero que la democracia está haciendo su efecto, ahí está, sí, y el resultado es precisamente eso, que hay muchos candidatos de muchos sectores que están tratando de llegar a ser parte pues del gobierno nacional. Entonces, eh, pues eso, por lo menos la visión política es que sí, se están dando las cosas como se deben dar. Ahora, que debemos mejorar nuestra sociedad, pues claro, pero también va a depender mucho de los líderes que haya. Si seguimos teniendo gente como la Cabal, ¿sí? Que me parece buena persona, pero su discurso es súper incendiario, es un discurso violento, es un discurso que incita al odio, pues no está bien, no está bien, porque además uno habla con ella ya en un ámbito distinto a la política y es una mujer hasta buena, una mujer preparada, pero abre la boca en los micrófonos y es incendiaria, destila veneno y eso no está bien.
porque ya de por sí somos una sociedad violenta que odiamos a todo el mundo, que armamos un chisme sin verificar, entonces pues tampoco se puede hacer eso. Eso también hay que regularlo, ¿no? La forma de comunicarse, porque no puede ser que nos volvamos, hay un matoneo virtual, digital terrible, hay una desinformación terrible, todo eso de las bodegas y todo eso hay que regularlo. Ustedes como abogadas, futuras abogadas, saben que todo el tema digital está inexplorado porque es muy nuevo, pero eso va a llegar un momento en que toque regularlo, regular la comunicación. No es bloquear la libertad de expresión, es poner reglas claras. Una cosa es una libertad de expresión, otra cosa es una calumnia, una injuria o un bullying. Son cosas distintas y hay que tener responsabilidades con lo que se diga y también hay que tener controles con lo que se haga. Pero pues esa es como mi apreciación de lo que hay que hacer. Y sí, pienso que las cosas van a mejorar y este periodo que hemos tenido con este gobierno que ha sido inesperado, porque la gente que votó por él pensaba que sí iba a ser un gobierno de cambios, ¿sí? Profundos, porque cambios siempre hay, pero digamos más profundos, pues se dio cuenta que es más de lo mismo, por lo que les digo. Finalmente las puntas de esta política terminan siendo exactamente la misma cosa, un círculo igual, se unen. Entonces ya se dieron cuenta que no es ni izquierda ni derecha, sino gente. La Ujú. gente que sepa ejecutar, la gente que tenga conocimiento, la gente que tenga intenciones reales y que sepa cómo llegar a los resultados que está proponiendo. Porque pues hablar bonito es fácil, pero ejecute, eso es otra cosa. Es más retador, sí, es cierto. Sí, eso sí. Entonces Bueno, vamos a ver. Yo sé que el 2026 va a ser un año de unas elecciones muy atípicas. Mm, Quizá estamos a un dorito de tener una mujer presidente por primera vez. Porque mira, pueden decir todo lo que quieran, que hemos tenido gobiernos de izquierda siempre, o de derecha siempre, o de ultraderecha siempre, pero la única realidad, y dato mata relato, es que han sido hombres. sí, todos han sido hombres, eso es Eso cierto. es lo único que te puedo decir con absoluta certeza. Todos han sido varones. Entonces ya es hora de darle la oportunidad a una mujer, independientemente de la que sea, pero creo que una mujer con visión femenina, ¿sí? No un hombre, no una mujer con una mentalidad de hombre, porque eso es lo mismo que un hombre. Sí, Una mujer con la visión de mujer, con el concepto femenino, que llegue a gobernar, creo que le va a cambiar la perspectiva al país. sí, sí, señora. sí. Bueno, de verdad, en serio, muchísimas gracias de darnos su tiempo para este espacio. Nos disculpamos por todos estos inconvenientes que se Sí, qué pena con presentaron. usted. Es Tranquilas. verdad que nos gustó escucharla, o sea, es demasiado interesante que nos haya expuesto tantas cosas. Nos ha cambiado como también muchas cosas de pensar de lo que llevamos en el Sí. trabajo, porque si bien es cierto, nosotros no medimos solamente también la historia de Colombia, sino como a medida de lo que estaba pasando en otros países, porque eso también influye. Y Ujú. digamos que de verdad estamos muy agradecidas con usted porque nos pudo dar este espacio y nos pudo haber implementado y dado, compartir sus conocimientos frente al tema y de sus futuros planes que de verdad requiere y va a implementar, Sí. Dios mediante, a Colombia. Y Amén, muchas gracias. prestaré nuestro apoyo. Si en dado momento llegase a necesitarla, aquí estaríamos para apoyarla Sí, en todo lo cualquier que llegue a cosa, necesitar. nosotras daríamos nuestro apoyo también. Tan lindas. Pues mira, yo tengo ahí mis redes sociales y tengo también una plataforma como con toda mi información, si quieren saber un poquito más y si quieren poner también la referencia pues con quién estuvieron. Ahí está en mi página, tengo una página que se llama Ok. sondramacollins.com. Ahí está toda la información y como todo el respaldo de lo que ha sido la prensa que he tenido pues prácticamente los últimos años. Y no, bienvenidas al equipo. Yo sí estoy feliz de lograr yo quiero hacer un ejército de mujeres de hierro, ¿sí? De hecho, Ah, yo fui invitada a un programa de mujeres cabal y cuando me invitó Yeya, que es la que hace las entrevistas, yo le dije, no, yo me voy a lanzar a la presidencia, pero como nadie me conoce en el mundo político, ella como que quedó como que, ¿cómo así? Le dije, pues te quiero decir, si quieres no me invites porque yo voy a ser contrincante de tu jefe. Y entonces me dijo, es que como ay, bueno, si no hablamos de política no hay problema, porque yo le di una charla a María Fernanda Cabal en el Congreso sobre violencia de género. Ella hizo un foro y yo fui una de las invitadas. Y después de eso, pues me querían llevar a Mujeres Cabal, pero ella no sabía que yo también tenía aspiraciones políticas.
Entonces yo pues en Fair Play le dije a ella, mira, si me llevas, quiero que sepas que yo voy a ser contrincante de tu jefe. Y de todas formas me entrevistaron, entonces estoy ahí en la página de Mujeres Cabal entrevistada. Pero, Sí. pero si yo no, ni nunca he pertenecido al Centro Democrático, no hago política con la derecha. Me lancé en algún momento con el Partido Conservador porque en la curul que me lancé necesitaba un partido y me tocó ir a mendigar a Colombia a todos los partidos a ver quién me daba el aval, porque tenía unos proyectos que quería presentar y me dijeron sí, pero no puedo hablar ni de este, ni de este, ni de este. O sea, prácticamente me hicieron esto y por eso finalmente decidí crear mi propio partido, creé el Partido Digital Colombiano, que es un partido que tiene todo el sentido y es aplicar la tecnología para llevar a Colombia a un nivel de 2.0 con soberanía cibernética que no tenemos. No Ujú. sé si saben, pero Colombia tiene que tercerizar toda la seguridad nacional. Nosotros todos los archivos, todo lo que tenemos de seguridad cibernética está en otros países, no en Colombia. No tenemos satélites y no tenemos nada. Entonces no tenemos seguridad cibernética, ¿sí? Sí. Entonces creamos este partido para vender esta posición de que necesitamos tecnología, no derechas ni izquierdas ni nada de esas cosas, sino un país donde todo el mundo tenga accesibilidad al conocimiento, al entendimiento del Estado, a la conectividad, a la eficiencia, o sea, como llevar a otro nivel a Colombia para que ya dejen de estarse peleando por pendejadas y nos pongamos serios en lo que realmente deberíamos tener, que es, pues, tecnología para estar en la vanguardia del futuro. O sea, eso ya es hoy, eso no es mañana. Todos los países han avanzado menos nosotros. Hay Entonces, muchas zonas de Colombia que no llega la tecnología. O No, sea, ya es a muy pesar fácil porque ahora hay hasta satelital, o sea, ni siquiera es que tenemos que hacer un tendido de fibra óptica con satélites. Pero sí, esa es básicamente la construcción de mi partido. Es el Partido Digital Colombiano, un partido de centro donde podemos tener algunas cosas de izquierda, otras cosas de derecha que nos permita, pues, gobernar para todos los 50 millones de colombianos que son muy diversos y poder aplicar sin importar el origen ideológico, lo que nos sirva a todos. Pues básicamente es eso lo que estamos proponiendo. ay, muchas gracias, de verdad. Te lo agradecemos. muchas gracias. Con mucho gusto, muchas bendiciones, feliz noche y que les vaya muy bien en ese trabajo. Ay, Ay, muchas muchas gracias, que gracias. estés muy bien y que tengas buena noche. Chao. Vale, chao, Pues, chao. Gracias.